Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de inversión y financiación del grado de ADE de febrero del 2023 de la primera semana, es el modelo A. Como sabéis hay 20 preguntas, tipo test, algunas son teóricas, algunas más prácticas, vamos a ir a resolver una por una. Entonces, primera pregunta, bueno, de hecho son 3 preguntas relacionadas con este caso práctico, ¿vale? Ya sabéis que siempre nos salen estas 3 preguntas, por lo tanto son 3 preguntas seguras que simplemente tenemos que ir resolviendo siempre de la misma forma. Vale, entonces nos dan el desembolso inicial de una inversión, ¿vale? Los flujos de caja son 2 negativos, 1 positivo, nos dan la tasa de descuento y la inflación, ¿vale? Y el impuesto de sociedades es el 30%. Entonces, como siempre, nos piden primero el VAN, el valor actual neto del proyecto, ¿vale? Entonces, primero necesitamos calcular los tipos o las tasas de actualización de cada año, ¿vale? Que sabéis que tendremos en cuenta la tasa de descuento y la inflación, ¿vale? Y lo iremos calculando año tras año. Por tanto, empezamos, vamos a ponerlo aquí ya directamente. Vale, entonces, para calcular estas tasas de actualización, el primer año tenemos en cuenta, sería multiplicar la tasa de descuento del primer año, o sea, 1 más la tasa de descuento del primer año, multiplicado por 1 más la inflación, ¿vale? Entonces, esto sería como la tasa real, ¿vale? Por tanto, 1,04, o sea, mejor dicho, el 4,5% sería como la tasa real, pero le añadimos la inflación, 1,015, ¿vale? Hemos tomado en cuenta estos datos, tasa de descuento e inflación del primer año. Entonces, este valor nos da 1,06, cogemos todos los decimales, 675, ¿vale? Que esta será la tasa que nos va a servir para actualizar el flujo de caja del año 1. ¿Vale? Entonces, el año 2, para actualizarlo, pensad que el año 2, el flujo que tengamos en el año 2, que lo tengamos aquí, lo tendremos que actualizar un año y un año, ¿vale? Entonces, para calcular esta parte de aquí, añadimos a esta tasa, le añadimos la tasa de descuento del año 2 más la tasa de inflación del año 2, ¿vale? Y seguiremos multiplicando por esto, es decir, siempre procedemos de la misma forma. Partimos del valor anterior, 1, que ya lo tenemos calculado, 60675, y aquí ya multiplicamos por 1 más la tasa de descuento del año 2, que es del 4,8, y la inflación también, por tanto 1,048 multiplicado por 1,017. Y esto nos da 1,130404386, ¿vale? Esta será la tasa que utilizaremos para descontar o para actualizar el flujo del año 2, ¿vale? Entonces, el del año 3, partimos de este, no lo vuelvo a copiar, ¿vale? O sea, es el mismo valor, y a esto le multiplicamos por 1 más la tasa de descuento del año 3, que ya es del 5,1, y multiplicado por 1 más la tasa de inflación del año 3, que es 1,8. Vale, entonces este valor nos da 1,20952593, ¿vale? Es decir, esto lo actualizaremos el año 1, el año 2 y el año 3, estas tasas. Vale, con esto ya podemos calcular el VAN, que sabéis que el VAN es el valor actual neto de todos los flujos de caja, ¿vale? Entonces se sitúan en años distintos, por tanto tendremos que utilizar estas tasas de actualización para llevarlos al momento cero, ¿vale? A lo que equivalen al momento cero. Vale, entonces siempre empezamos poniendo el desembolso inicial en negativo, es decir, este proyecto va a requerir una inversión inicial de un pago de 1.200, esto ya está al momento cero, por tanto ya equivale esta cantidad. Entonces, aquí cuidado, si los flujos están en negativo, no se ven afectados por el tipo de impuesto de sociedades, ¿vale? Aunque en realidad eso reduciría, ¿vale?, parte del gasto, ¿vale? Pero bueno, en realidad no implica un cobro, por tanto no se tiene en cuenta. Pero cuando ya el flujo es positivo, sí que lo tendremos que tener en cuenta el efecto impositivo. Vale, por tanto, el primer flujo es 925, que requiere un pago, por tanto ponemos menos 925 y lo actualizamos, ya directamente pongo 1 porque es este valor, ¿vale? Pondremos en la fórmula este valor. Vale, el flujo del año 2 será 575, también en negativo, y aquí utilizaremos la tasa que hemos calculado,
para actualizar este flujo en el año 2, es decir, esta de aquí. Vale, y luego el último es positivo, que son 5.500. Vale, entonces estos 5.500, como serán un beneficio, la empresa tendrá que pagar un 30% en concepto de impuestos sociales. Por tanto, el beneficio neto o líquido, después de, bueno, neto mejor dicho, después de pagar estos impuestos sería 1 menos 0,30. Es decir, en realidad, de esto lo que nos vamos a llevar como beneficio será el 70%, porque el 30% lo tendremos que pagar en concepto de IS, de impuestos sociales. Vale, y aquí actualizamos con la tasa que hemos encontrado en este apartado 3. ¿Vale? Entonces, todo ello nos da positivo, nos da 602,35. Por tanto, diríamos que según este método de selección de inversiones, el proyecto es viable. ¿Vale? Siempre que el BAN sea superior a 0, eso nos dice que el proyecto es viable a nivel económico, es decir, generamos un valor actual neto de los cobros superior al de los pagos. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta de esta primera pregunta, la respuesta C. Vale. Luego, siempre nos piden también la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Vale? Entonces sabemos que la tasa interna de retorno, es decir, ya no tenemos en cuenta estas tasas de descuentos, pero sí la inflación. ¿Vale? Entonces la tasa interna de retorno será la incógnita R, que hace que el BAN sea igual a 0. ¿Vale? Por tanto, igualamos el BAN a 0. Pongo aquí pregunta número 2. Igualamos el BAN a 0. Entonces el desembolso inicial es el mismo. Vale, entonces el flujo del primer año, lo que tendremos que hacer es actualizarlo con estos valores, pero en vez de utilizar la tasa de descuento que habíamos utilizado antes, ahora esto será la incógnita. Es decir, será 1 más R multiplicado por 1 más la inflación, que eso sí sabemos cuál es la inflación. ¿Vale? La inflación es del 1,5, por tanto 1,015. ¿Sí? Vale, luego el flujo del año 2 es 575. Entonces, ¿qué utilizaremos para actualizar esto? Utilizaremos la tasa de descuento, o sea, estábamos utilizando, mejor dicho, antes, la tasa de descuento del año 1, del año 2 y la inflación. Entonces, ahora la incógnita es, digamos, esta tasa interna de rentabilidad que es R, que tiene que ser, no cambia cada año, ¿vale? Es la misma. Por tanto, aquí, en vez de poner 1 más K1, 1 más K2, pondríamos 1 más R al cuadrado, ¿vale? Porque estamos al año 2 ya. Y entonces aquí lo utilizamos para descontar tanto la inflación del año 1 como la inflación del año 2. Por tanto, 1,015, que sería la inflación del año 1, lo pongo aquí a continuación, y la inflación del año 2 es del 17%. Bueno, perdón, del 1,7. Vale, y el último año, lo de arriba ya veis que lo ponemos igual, y abajo será ahora 1 más R, que es esta incógnita, esta tasa interna de rentabilidad, elevado a la 3, porque ya lo actualizaríamos 3 años. Y aquí utilizamos la inflación de los 3 años para ir actualizando. Y la del año 3 es del 1,8. ¿Vale? 1,5, 1,7, 1,8. Vale. Entonces, aquí la incógnita es esta R. Entonces, como siempre decimos en estos exámenes, lo que tenéis que hacer es mirar cuáles son las posibles respuestas, también un poco teniendo en cuenta estos valores de aquí, es decir, 4,5, 4,8, 5,1, ¿vale? Se mueve en torno al 5% y nos ha dado un BAN positivo, ¿vale? Por tanto, significa esto que la tasa interna de rentabilidad es superior a esta tasa de descuento, ¿vale? Por tanto, ya el 3,29 lo descartaríamos, ¿vale? Nos tendría que dar superior. En todo caso, si no llegáis a esta conclusión y lo probáis, veréis que no nos da 0, que nos da un valor positivo, por tanto, iríais probando con un valor superior. Con el 8,91, si lo sustituís aquí por R, veréis que también nos da positivo, ¿vale? Y entonces la correcta es 14,90, es decir, sustituyendo 14,90 donde tenemos R, aquí veremos que nos cuadra, o prácticamente nos cuadra, nos dará 0, algo, ¿vale? Entonces, la tasa interna de rentabilidad, la rentabilidad de este proyecto es del 14,90%. ¿Vale? Y luego la pregunta 3, dejadme poner aquí, vale, como siempre nos piden
Análisis de sensibilidad, ¿vale? Nos dice, tomando los datos de los dos ejercicios previos, calcular la sensibilidad de la cuasirrenta tercera, ¿vale? Es decir, aquí nos está diciendo qué valor mínimo puede tomar la cuasirrenta tercera, que es la única que es positiva, para que el BAN siga siendo, o sea, antes de que el BAN pase a ser negativo, ¿vale? Es decir, aquí hemos hecho una estimación de 5.500 y hemos dicho, bueno, hemos calculado que con esta estimación el BAN seguiría siendo, o sea, sería positivo por valor de 602,35, entonces aquí lo que estamos estudiando es qué valor mínimo puede tomar esta cuasirrenta tercera para que el BAN no sea negativo, ¿vale? Entonces lo que hacemos un poco es, de esta fórmula de aquí del BAN que ya tenéis, un poco la incógnita ahora será esta cuasirrenta tercera, que lo que tenemos que hacer es como despejar este valor, ¿vale? Entonces todo lo que hay aquí lo pasamos al otro lado en signo contrario, ¿vale? De hecho voy a copiarlo. Es decir, la cuasirrenta tercera tiene que ser tiene que ser superior a estos valores que los hemos llevado al lado contrario, por tanto, mucho cuidado aquí, cambiamos el signo, ¿vale? Pasamos a ser positivo porque al coger todo esto y ponerlo al otro lado, se convierte en positivo. Entonces, esta Q3 está aquí también multiplicada y dividida por unos valores. Entonces, estos valores, 1 menos 0,30 y lo que hemos utilizado para dividir, lo tenemos que pasar al lado contrario. ¿Y cómo lo pasamos? Aquí hay está multiplicando, por tanto hacemos la inversa. Lo que está abajo lo ponemos arriba y lo que está arriba lo ponemos abajo, ¿vale? Es decir, aquí cogeríamos el valor 3, o sea, el valor 3 es este valor que hemos calculado. Y abajo pondríamos 1 menos 0,30, ¿vale? Y todo esto lo podemos calcular, que nos dará 4.459,21. Entonces, la cuasirrenta tercera, para que el BAN no sea negativo, se tiene que mover en este valor mínimo y el máximo, pues como más grande sea, mejor, más valor actual neto tendremos. Por tanto, no hay un límite por la parte superior, ¿vale? Es el infinito. Sí, entonces respuesta correcta, la D, no, perdón, la C, 4.459,21. Vale, entonces ya hemos terminado este bloque. Pasamos a la pregunta número 4, que es más teórica. Dice, el apalancamiento financiero disminuye dice, aumentar los intereses de las deudas, disminuir los intereses de las deudas. Vale, vamos a poner aquí la fórmula, así lo veréis más claro. Vale, la fórmula del apalancamiento financiero sería, cogeríamos aquí, digamos, el resultado de explotación, el beneficio de explotación, que saldría de las ventas, el número de unidades vendidas por el margen bruto, es decir, precio de venta menos coste variable unitario, menos los costes fijos, dividido entre lo mismo, pero teniendo en cuenta también los intereses de las deudas, ¿vale? Por tanto, aquí si aumentan los intereses de la deuda, ¿qué hará esta parte de aquí? Fijaros, si aumentan, perdón, lo quería poner en rojo, si aumentan los intereses, esta parte de aquí abajo, como esto está restando, esta parte de aquí abajo se hará más pequeña, por tanto el apalancamiento financiero va a aumentar, ¿sí? Y luego nos pasa al revés también. Aumenta el apalancamiento financiero. Si disminuyen los intereses de las deudas, disminuye el apalancamiento financiero, que de hecho es lo que nos aparece en la pregunta, bueno, en el apartado B. Si disminuye, disminuye los intereses de las deudas, disminuye el apalancamiento financiero. Y aquí pone, ¿es independiente de las deudas? No, porque a más deudas, más intereses y esto nos afecta al apalancamiento financiero. Vale, venga, pregunta número 5. Dice, una empresa tiene la intención de adquirir un activo fijo que requiere un desembolso inicial de 450 euros. Se sabe que el valor actual del activo fijo es de 2.976,09, ¿vale? Es decir, tenemos el valor actual del activo fijo, o sea, de los flujos que nos generaría este activo fijo, y que se genera un flujo anual constante de 675 a lo largo de la vida útil del activo. Es decir, el flujo constante es 675. Y sabemos también que el desembolso inicial
es 450. Lo que no sabemos por ahora son los años, ¿vale? Que de hecho lo vamos a necesitar. Vale, entonces, dice, dado el entorno crediticio y el sector al que pertenece la empresa, el tipo de descuento a aplicar es del 5%, calcular por el método de los idénticos reemplazamientos el valor de la cadena de renovaciones perpetua. Vale, el valor de la cadena de renovaciones perpetua se calcula de esta forma. Vamos a ponerlo como ya sabemos. Esto, el valor del activo fijo multiplicado por 1 más la tasa de descuento elevado a n, que es la vida útil, partido entre 1 más y lo mismo menos 1. Vale, entonces para sacar esto necesitamos n, que no lo sabemos, ¿vale? Pero con la información que tenemos aquí lo podemos saber, porque aquí nos están diciendo que, fijaros, un activo que requiere una inversión, un desembolso inicial de 450 y luego tiene unos flujos efectivos, perdón, un flujo de efectivo constante cada año de 675. Lo que pasa que no sabemos durante cuántos años, pero sí que sabemos que el valor actual de todo esto al momento 0 es igual a 2.976,09. Entonces, con esto podemos plantear la fórmula donde tendremos únicamente la incógnita de la vida útil. Por tanto, sabemos que los 2.976,09 tiene que ser igual a el desembolso inicial en negativo más estos flujos constantes que lo multiplicaríamos por 1 menos 1 más la tasa de descuento, que es del 5, elevado a menos n, que es la incógnita, 0,05, ¿vale? Porque esta fórmula nos sirve para coger todos estos flujos constantes y actualizarlos al momento 0. Vale, entonces aquí si operamos, ¿vale? ¿Cómo operamos? Pasamos primero, pasamos estos 450 sumando, ¿vale? Cuando lo tengamos, pasaremos el 675 dividiendo, ¿vale? Y luego el 0,05 multiplicando, ¿sí? Por partes lo hacemos así y entonces os tiene que dar que al lado izquierdo del igual nos tiene que dar 0,2578444 y entonces esto es igual a, nos quedará únicamente esto de aquí con la n, 1 menos 1,05 a la menos n, y si ya pasamos digamos, primero esto al otro lado en positivo y esto restando al 1. 1 menos estos 0, 25, 37, etcétera, nos dará que en este lado tendremos 1,05 a la menos n y aquí tendremos 0,74621555. Vale, y ya sabéis que si tenemos como incógnita el exponente tenemos que aplicar logaritmo neperiano, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Cuando ya tenemos la fórmula así, planteada de esta forma, que en el lado izquierdo o en el lado derecho, o sea, en un lado del igual, tenemos ya el exponente únicamente y no tenemos nada más, lo que hacemos es bajar este exponente aquí delante. ¿Y cómo lo bajamos? Aplicando logaritmo neperiano a los dos lados. Es decir, aquí ponemos menos n multiplicado por logaritmo neperiano de 1,05 tiene que ser igual a logaritmo neperiano del valor que tenemos al lado derecho del igual, 0,74621,555, ¿vale? Entonces, ya nos va a quedar que menos n, ya esto de aquí lo podemos pasar dividiendo al otro lado, o sea, nos va a quedar logaritmo neperiano de 0,74. Sabéis que el logaritmo neperiano se puede aplicar directamente en la calculadora, ¿vale? Tenéis una tecla en la calculadora que es directamente logaritmo neperiano, ¿sí? Entonces ponéis la división de, perdón, quería borrar esto, de logaritmo neperiano se os abrirá un paréntesis para colocar el valor 0,74621,555 dividido entre este logaritmo neperiano de 1,05 que lo pasaremos, ¿vale? Y esto nos da menos 5,999 periódico. Entonces aquí hay un menos, ¿vale? Y aquí hay un menos, lo eliminamos. Por tanto, n es igual a 6. ¿Sí? Bueno, redondeamos 6 años de vida útil. Entonces con esto ya podemos sustituir aquí arriba, lo pongo ya directamente aquí, sustituimos porque tenemos ya todos los valores, el valor actual del activo es 2.976,09
1,09 multiplicado por 1,05 elevado a 6, que son los años de vida útil que hemos sacado ahora. Esta pregunta se ha repetido alguna vez. Menos 1, ¿vale? Entonces esto nos da 11.726,84, que sería el valor actual de la cadena de renovaciones si entendemos que este activo, una vez finalice esta vida útil de 6 años, volveremos a comprar un activo con las mismas características, ¿vale? Por tanto, esto es el valor actual de la cadena de renovaciones perpetua, ¿vale? O sea, diferenciamos entre el valor actual de una máquina, ¿vale? O un activo fijo, del activo fijo en cuestión, y el valor actual de toda la cadena de renovaciones, que es la respuesta correcta, 11.726,84. Vale, venga, avanzamos. Pregunta más teórica, la número 6, dice la evolución de la economía financiera, la teoría de las finanzas conductistas, esto lo tenéis en los primeros temas que son muy teóricos, se desarrolló en la década de los años 90. Vale, venga, siguiente pregunta, nos dice... Bueno, esta pregunta de hecho fue anulada, la vamos a resolver porque yo creo que el equipo docente se equivocó al plantear la pregunta, o sea, cómo decirlo, ahora lo ponemos. Dice, determina el valor de un título de una empresa que ha obtenido unos beneficios de 850.000 euros, de los cuales ha repartido el 65% en forma de dividendos, sabiendo que el coste del capital es del 7,75 y la rentabilidad, hasta aquí todo bien, pero aquí nos dice la rentabilidad de los recursos no distribuidos es del 12,25. Vale, aquí yo creo, por la respuesta correcta, bueno, por la respuesta que podemos dar aquí, que lo que nos piden realmente o lo que querían poner es que no es la rentabilidad de los recursos no distribuidos, ¿vale? O sea, nos deberían haber dicho la rentabilidad de los activos o la rentabilidad económica, no, perdón, la rentabilidad económica no, la rentabilidad de la ROE, ¿vale? La rentabilidad del capital propio, no de los recursos no distribuidos, de los recursos propios, ¿vale? Mejor dicho, o sea, si cambiamos esto por recursos propios, ya sería correcto, ¿vale? Porque nos piden el valor de un título de una empresa. Entonces, el valor es el precio. Entonces, el precio de la acción, del título, ya sabemos que era igual a 1 menos, ponemos toda la fórmula, B minúscula, ¿vale? Que sería el porcentaje de retención de beneficios, que aquí sabemos que si la empresa reparte un 65% en forma de dividendos, realmente lo que retiene en forma de beneficios es el 35%. Pero en realidad aquí lo que buscamos es el porcentaje de reparto de dividendos, porque hacemos 1 menos el porcentaje de retención. O sea, aquí ya lo podríamos sustituir por 0,65. Vale, todo esto multiplicado por el beneficio, porque aquí lo que estamos buscando en realidad es el dividendo. ¿El dividendo de dónde sale? De el beneficio que ha obtenido por el porcentaje de reparto de beneficios, ¿vale? En forma de dividendos. Vale, y luego esto lo dividimos entre el coste del capital propio, que esto lo tenemos, que es del 7,75, menos la multiplicación de la rentabilidad financiera, la ROE, multiplicado por B, que sería este porcentaje de retención de beneficios. Vale, entonces todo esto lo tenemos. En realidad, voy a poner aquí que la pregunta está anulada. Vale, pero vamos a resolverlo como si nos hubieran dado aquí la rentabilidad de los recursos propios. Vale, por tanto, el precio de la acción sería igual a 1 menos B, que ya podemos poner 65% del beneficio, que es 850.000, es decir, esta empresa ha repartido el 65% de 850.000 en forma de dividendos, lo actualizamos y dividimos entre el coste del capital, que nos la dan aquí, 7,75, menos esta rentabilidad de los recursos propios, la ROE, que sería 12,25, multiplicado por 0,35, que es el porcentaje de retención de beneficios, que sería un poco, esta parte de aquí sería como si calculásemos G, ¿vale? Que sería el porcentaje de crecimiento de esta empresa. Y esto nos da 15.956.678, que sería un poco, bueno, de hecho aquí
también está un poco mal planteada la pregunta porque aquí nos dicen el valor de un título de una empresa, ¿vale? Y aquí podríamos calcular, o sea, esto que acabamos de calcular ahora es el valor de todos los títulos que tiene esta empresa, ¿vale? Porque aquí hemos cogido, digamos, los dividendos que se ha repartido para todos los títulos, ¿de acuerdo? Vale, por tanto, bueno, esta pregunta un poco mal planteada, pero bueno, si realmente nos hubieran dado esta información correctamente, la respuesta sería la B. Vale, venga, avanzamos. Otra pregunta más teórica dice, la posición tradicional o intermedia sostiene, vale, aquí nos dan varias afirmaciones, vale, en este caso la posición tradicional, sabéis que tenemos otras posiciones, la RN, la RE, ¿vale? En este caso, esta nos viene a decir que, vale, la B es correcta, el coste de capital, del capital total y el valor de la firma no son independientes de la estructura financiera, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa, el hecho de que tenga más deuda, más valor de las acciones, menos, ¿vale? De hecho, un poco vamos a verlo en esta, bueno, no, estas son cosas distintas, perdón. Pero bueno, estábamos diciendo, perdonad, que el hecho de que la empresa, su estructura financiera tenga más deuda o más capital o menos, eso sí que afecta al coste del capital y al valor de la firma, ¿vale? O sea, no son independientes, tienen una relación entre sí. Normalmente, a más deuda, mayor valor de la firma. Vale, por tanto, la única respuesta correcta, la B. Vale, vamos con la 8. Dice, la estructura financiera de una empresa es la siguiente. Nos dan capital social, reserva, recursos ajenos y fijaros que la suma de todo esto es toda esta financiación que tenemos aquí. Nos dice, los beneficios del último año han sido 1.250.000, de los que el 35% se destina a reservas. Suponiendo que la empresa desea mantener constante su coeficiente de endeudamiento, calcular la financiación total inducida por la autofinanciación. Vale, entonces aquí recordad que tenemos que calcular primero el coeficiente de endeudamiento, que lo que hacemos es dividir el pasivo exigible entre el pasivo total, ¿vale? Es decir, esta empresa del pasivo total, que son 16.250.000, tiene recursos ajenos por valor de 10 millones. Por tanto, si dividimos, esto tenemos 0,6153,8. Esto quiere decir que el 61,53% de su financiación viene de recursos ajenos, ¿vale? Por tanto, el resto viene de recursos propios. Entonces, esta empresa quiere mantener este coeficiente de endeudamiento. Entonces, como hay una parte de los beneficios que los va a destinar a aumentar los recursos propios, por otro lado puede aumentar también sus recursos ajenos para mantener la misma proporción. Entonces, con esto calculamos el multiplicador, ¿vale? Que es 1 partido entre 1 menos este coeficiente. Si este coeficiente, coger todos los decimales, ¿vale? Que hay unos decimales más aquí, lo ponéis aquí, esto nos da 2,6. ¿Esto qué quiere decir? Nos sirve para ver cuánto puede aumentar el pasivo total con este aumento de la autofinanciación, ¿vale? Que aquí nos dice que los beneficios del último año han sido 1.250.000, de los cuales el 35% se destina a reservas. Por tanto, el aumento de reservas es el 35% de este beneficio, se va a aumentar las reservas. Por tanto, las reservas crecen en 437.500, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si las reservas aumentan en esto, vamos a calcular cuánto va a aumentar el pasivo total para que, digamos, se mantenga la misma estructura financiera, ¿vale? Luego lo comprobamos. Es decir, aquí pondríamos el multiplicador multiplicado por el aumento de las reservas. Entonces aquí sería 2,6 multiplicado por 437.500 y esto nos da 1.137.500, ¿vale? Que de hecho es lo que nos preguntan aquí, nos preguntan, calcula financiación total inducida por la autofinanciación. La respuesta correcta sería la D. Aquí fijaros, este aumento total del pasivo se compone por aumento de las reservas, lo que hemos dicho, 437.500 y el resto es aumento del pasivo exigible, ¿vale? Dejadme
calcularlo y así lo comprobamos, que esta comprobación no la tengo. Bueno, esto nos tiene que dar, si no me equivoco, 700.000, ¿verdad? Dejadme ver. Menos 437.500, exacto. Vale, por tanto, el exigible total después de este proceso será los 10 millones que ya teníamos de recursos ajenos más los 700.000 que aumentamos, ¿vale? Y el pasivo total después de este aumento será los 16 millones, bueno, 16.250.000 más más todo este aumento, ¿vale? 1.137.500. Esto que estoy haciendo realmente no lo tenía ni anotado porque no es necesario, pero más que nada para que entendáis un poco lo que significa y le encontréis un poco más la lógica a todos estos cálculos. Vale, entonces si sumamos esto es 17.387.500, ¿vale? Entonces si volvemos a hacer esta relación que hemos calculado antes, nos tendría que dar el mismo porcentaje. Dejadme comprobarlo. 10.700.000 de exigible de recursos ajenos dividido entre el pasivo total, 17.387.500, y esto nos da exacto 0,61538, bueno, un poco lo mismo que nos había dado antes, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo es, como nos decía aquí, supongo que la empresa desea mantener constante su coeficiente de endeudamiento. Este coeficiente de endeudamiento, después de este aumento de autofinanciación, se mantiene constante si aumentamos el pasivo en esta cantidad, ¿vale? Es decir, esto nos permite aumentar el pasivo exigible manteniendo el mismo porcentaje de coeficiente de endeudamiento. Vale, bueno, una vez habéis llegado aquí, ya está, ¿vale? Marcáis la respuesta correcta y no hace falta simplemente para hacer las comprobaciones. Vale, avanzamos. Pregunta 10. Dice, en las operaciones con derivados, el indicador de sensibilidad RHO, ¿vale? Esto lo vimos en los últimos temas. En realidad, de estas tres opciones, ninguna es correcta, ¿vale? Lo que mide este indicador es la sensibilidad del precio de la opción respecto a la tasa libre de riesgo, ¿vale? ¿Cómo varía el precio de la opción cuando cambia, cuando se modifica esta tasa libre de riesgo? Por tanto, no corresponde con ninguna de las anteriores. Vale, pregunta 11. Aquí nos dice, calcular por el método RN el valor de una empresa que tiene unos beneficios brutos de 3.000, coste capital propio de 8% y un endeudamiento y unas cargas financieras de 6.000 y 240 respectivamente. Vale, entonces sabemos que con el método RN el valor de la empresa sería, bueno, como siempre, sería S más D, es decir, el valor de las acciones más el valor de la deuda, ¿vale? Entonces, esto en el método RN lo podemos sustituir por el beneficio partido entre el coste del capital, que esto vendría a ser el valor de S, ¿vale? Más deuda multiplicado por 1 menos KI entre KE, ¿vale? Y todo esto, si sustituimos, lo podemos sacar. Bueno, primero sacamos el coste de las deudas. Sabemos que la empresa paga tiene unas cargas financieras de 240 euros sobre unas deudas de 6.000, ¿vale? Por tanto, esto es 0,04. Y el coste del capital propio, creo que nos lo dicen ya, sí, 0,08. Por tanto, si ya sustituimos aquí, sería beneficio de 3.000, que nos lo dan, dividido entre este coste del capital propio, más la deuda, 6.000, multiplicado por 1 menos 0,04 entre 0,08, ¿vale? Por tanto, el valor de la empresa, 40.500 euros. Respuesta correcta, la C. Vale, avanzamos. Siguiente pregunta. Dice, una firma presenta unos valores del ROE del 16,25, un coste del capital social o propio de 12,75 y un entorno de crecimiento acumulativo anual del 4,5. Y con rentabilidad de activos sin riesgos de 4,75, vale.
nos dan varias información y nos dice, utilizando la expresión desagregada de la relación PER, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Vale, la relación PER se puede explicar por factor de calidad de crecimiento, factor del crecimiento y factor de riesgo. Por tanto, nos dan tres valores, vamos a comprobarlo cada uno aplicando las fórmulas. Por ejemplo, la opción A dice factor de calidad del crecimiento. Vale, entonces este factor de calidad del crecimiento sale de multiplicar, perdón, de dividir ROE menos el coste del capital propio partido entre lo mismo pero multiplicado, ¿vale? Realmente tenemos todos los datos, nos lo da el enunciado, nos da el ROE y nos da el coste del capital propio 12,75. Por tanto, si sustituimos aquí, ¿vale? Ya lo pongo directamente, si sustituimos nos da, bueno, pongo los valores 0,1625 menos 0,1275 dividido entre 0,1625 por 0,1275 y esto nos da 1,689. Entonces, esta primera respuesta no es correcta, ¿vale? En realidad es el factor de riesgo, este valor que nos da. Vale, vamos a comprobar los otros. En realidad ninguna de las anteriores es correcta, ¿eh? Vamos a comprobarlo y vamos a aplicar las fórmulas. Luego, el factor de crecimiento, que es distinto del anterior. Vale, saldría de dividir G entre el coste del capital propio menos G. Esta G también nos la dan, que es el porcentaje de crecimiento acumulativo del 4,5%. Por tanto, 0,045 partido entre 0,1275 menos 0,045. Y esto nos da un valor de 0,5454. ¿Vale? Por tanto, no es correcto. Este valor realmente se corresponde al factor de calidad de crecimiento. Y la última, que tampoco es correcta, bueno, la última, la opción C, factor que mide el riesgo, dejadme escribir mejor. Vale, sería el coste del capital propio menos la rentabilidad de un activo libre de riesgo, que también nos da la información, partido por lo mismo, pero multiplicado. ¿Vale? Aquí tenemos el coste del capital propio, 12,75, y el último dato que nos falta es el 4,75 menos 0,0475 y dividido entre el resultado de multiplicar esto, que esto nos da 13,20. O sea, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ¿Sí? Venga, avanzamos. Pregunta más teórica. Dice, una emisión de acciones liberadas en un 20% significa que, vale, significa que, o sea, cuando una empresa emite acciones liberadas, significa que, digamos que los accionistas que suscriben estas acciones se liberan de pagar un 20% en este caso, por tanto tienen que pagar el resto. Pagan un 20%, perdón, pagan un 80% del nominal y la empresa paga, o sea, paga no directamente, sino que las libera con cargo a reservas, ¿vale? Es decir, van a disminuir las reservas de la empresa, pero el accionista que suscribe estas acciones pagará el 80% del nominal, ¿vale? Por tanto, aquí ninguna de las anteriores respuestas es correcta. Paga un 80, aquí tendría que ser el que la suscriba paga un 20, no, de las acciones del precio del valor en el mercado, no. La empresa paga, no, al revés, la empresa paga un 20 con cargo a reservas, por tanto ninguna de las anteriores es correcta. Vale, siguiente pregunta, 14, dice, esta ya había salido, dice, las acciones de la empresa A tienen una beta igual a 1,5 y los inversores esperan una rentabilidad del 20%. Por su parte, las acciones de la empresa B tienen una beta igual a 0,5 y sus inversores esperan una rentabilidad del 10. Utilizando el modelo KPM, señala la respuesta falsa. Vale, entonces sabemos aquí que aplicando el modelo KPM,
la fórmula es que la rentabilidad de un título es igual a la rentabilidad del activo libre de riesgo más la beta, que mide un poco la sensibilidad de los cambios en el mercado a la rentabilidad del título, multiplicado por la prima de mercado, ¿vale? Que la prima de mercado un poco es la diferencia entre la rentabilidad media del mercado menos la rentabilidad del activo libre de riesgo. Vale, entonces, ¿qué información tenemos? En el enunciado nos dice que la empresa A, sabemos, vamos a poner un color, la empresa A tiene una beta igual a 1,5 y esperan que los inversores esperan que la rentabilidad de este título sea el 20%. Es decir, que la rentabilidad esperada del título será un 20%, no sabemos la rentabilidad del activo libre de riesgo, pero sí que sabemos que tiene una beta igual a 1,5 y aquí lo multiplicaríamos por la prima. Y luego sabemos que la empresa B, también tenemos un poco la misma información, sabemos que tiene una beta del 0,5 y la rentabilidad esperada es del 10. Por tanto, aquí pasaremos a tener como un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que podremos solventar. 0,5 prima de mercado. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos estas dos ecuaciones, trabajamos con ellas, ¿vale? Por ejemplo, cogemos la primera, podríais coger una o la otra. Cogemos la primera y, por ejemplo, aislamos este valor para tenerlo suelto y sustituirlo aquí en la segunda ecuación, ¿vale? Por tanto, si sacamos esto, lo pasamos al lado contrario, bueno, o mejor dicho, pasamos esto al lado contrario, nos va a quedar 0,20 menos 1,5 por la prima de mercado. Entonces, cogemos esto y lo sustituimos en 2, ¿vale? En la ecuación número 2. La ecuación número 2 sería 0,10 es igual a, y esto lo cambiamos, ¿vale? Es decir, ahora tendríamos la rentabilidad del activo libre de riesgo, que sabemos que es igual a 0,20 menos 1,5 por la prima de mercado, más 0,5 prima de mercado. Es decir, hemos sustituido, esto era la rentabilidad del activo libre de riesgo. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos, fijaros, una ecuación con una única incógnita. Si operamos, ¿vale? Es decir, esto de aquí lo podemos juntar, ¿sí? Es decir, nos va a quedar 0,10 es igual a 0,20 menos 1,5 más 0,5 es menos 1, ¿vale? Que podemos poner directamente prima de mercado. Tanto, si la prima de mercado la pasamos al otro lado, el 0,10 lo pasamos restando, por tanto nos tiene que quedar esto del 10%. ¿Sí? Es decir, para que cuadre 0,20 menos 0,10 tiene que ser 0,10. ¿Vale? Entonces, ya sabemos la prima de mercado, sacamos la rentabilidad financiera, ¿vale? Aquí ya podemos sustituir, la rentabilidad financiera, perdón, la rentabilidad del activo libre de riesgo, 0,20 menos 1,5 y ya sabemos que la prima de mercado es 0,10, por tanto esto nos va a quedar 0,05. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuál de las respuestas es correcta. Dice, la prima de riesgo del mercado es, bueno, en realidad nos preguntan la respuesta falsa. Vale, la prima de riesgo del mercado es del 10%. Exacto, esto es lo que hemos calculado aquí. ¿Vale? Vale, luego la rentabilidad esperada del mercado es del 15%. Vale, realmente la rentabilidad esperada del mercado no lo sabemos porque es esto de aquí, perdón, es esto de aquí. Por tanto, aquí si sabemos que, a su vez sabemos que la prima de mercado es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad del activo libre de riesgo y tenemos que la prima del mercado, de riesgo del mercado es del 10, esto no lo sabemos y sabemos que la rentabilidad del activo libre de riesgo es del 5, esto tiene que ser igual a 0,15. ¿Sí? Por tanto, esto también es correcta. ¿Sí? Y la C dice, la prima de riesgo del mercado es el doble de la tasa de libre de riesgo. Pues dejadme ver, la prima de riesgo del mercado, exacto, es del 10%, es del doble de la tasa libre de riesgo. Por tanto, como todas son correctas,
no hay ninguna que sea falsa, ¿vale? Ninguna de las respuestas es cierta. Es un poco rebuscada esta pregunta porque ninguna de las respuestas es cierta de que sea falsa, que es lo que nos están pidiendo, ¿vale? O sea, ninguna es incorrecta, nos está diciendo el apartado D. Vale, venga, seguimos. Venga, 2 preguntas más teóricas. La 15 dice, una opción americana, dice, es la que solo se puede ejercer al vencimiento, no, es más barata que la opción, no, en realidad ninguna de las anteriores. O sea, una opción americana, en este caso el comprador puede ejercer su derecho de compra o de venta en función de sea una put o una call, ¿vale? En cualquier fecha hasta el vencimiento, no únicamente en el momento del vencimiento, sino en cualquier momento hasta llegar al vencimiento, ¿vale? Si en algún momento considera que el precio está correcto para ejercer la opción, lo puede hacer. Vale, pregunta 16. Dice, en relación a las medidas de performance, el índice que relaciona la diferencia entre el valor esperado del rendimiento de la cartera, es decir, su rendimiento medio, y el activo libre riesgo de la cartera, medida como su desviación típica. Esto lo tenéis, es el índice, es de los más utilizados, el índice de Sharpe. ¿Vale? Respuesta correcta, la A. Vale, venga, pregunta 17 nos dice, hemos comprado 2 opciones put. Una a precio de ejercicio de 26, perdón, con una prima de 1 euro y otra con un precio de ejercicio de 24. Vale, vamos a poner las cosas y lo que significa, aquí tener muy claro qué significa o qué derechos o qué obligaciones nos da cada cosa de estas. Es decir, si compramos 2 opciones put, el comprador tiene derecho a vender, ¿vale? Al precio pactado del ejercicio. Es decir, estas compras, pongo aquí una compra put de una opción put, o en este caso 2 opciones put, nos dan derecho a vender. ¿A qué precio? Tenemos 2, ¿vale? La primera a un precio de ejercicio de 26 con una prima de 1 euro y la segunda precio de 24 con una prima de 5. Vale, dice, simultáneamente hemos vendido 2 opciones call, ¿vale? O sea, la venta de 2 opciones call, lo que nos da, si vendemos siempre es obligación, ¿vale? Si compramos siempre es derecho. Entonces, si vendemos una call es obligación a vender. O sea, si el comprador tiene derecho a comprar, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos obligación a vender si el comprador ejerce las opciones. Entonces, aquí vamos a poner la tercera y la cuarta. Dice, a un precio de ejercicio de 25 con una prima de 3 y la siguiente, precio de ejercicio 26 con prima de 4. Vale, entonces, cuando llega el vencimiento, dice, el precio del subyacente se sitúa en 25. ¿Cuál será el resultado global de la operación? Vale, pues vamos a estudiar cada opción. Si el precio es 25, vamos a ver aquí, un poco como os digo siempre, utilizamos la lógica, ¿vale? En el primer caso, en este, el precio del subyacente se sitúa por debajo del precio de ejercicio, ¿vale? Es decir, 25 es inferior a 26. Por tanto, aquí, si nosotros tenemos derecho a vender, ¿qué nos interesa? ¿Venderlo a 26 o venderlo a 25, que es el precio de mercado? Nos interesa ejercer la opción y venderlo a 26, que es un precio más elevado, ¿vale? Por tanto, ¿qué haremos? Lo venderemos, ejerceremos la opción y lo venderemos a 26. Por tanto, la ganancia es este euro de diferencia, o sea, lo estamos vendiendo por 1 euro más que el precio del mercado, pero tenemos que pagar 1 euro de la prima. Por tanto, el resultado es 0. ¿Sí? Vale. Entonces, en el siguiente caso es al revés. El precio del subyacente es superior al precio de ejercicio. Por tanto, ¿qué nos interesa más? ¿Ejercer la opción y venderlo a 24 o venderlo al mercado a 25? Le venderemos al mercado a 25. ¿Vale? Por tanto, aquí el resultado será que debido a esta operación hemos perdido la prima, ¿vale? De 5 euros que nos daba derecho a venderlo a 24. Vale, y luego el siguiente bloque, que sería venta cal, aquí tenemos obligación de vender. Entonces aquí os tenéis que poner en la piel del comprador de la cal que tiene derecho a comprar, ¿vale? Entonces, en el primer caso, bueno, cuando esto es igual
O sea, cuando el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio, digamos que si nosotros hemos vendido, recuperamos la prima, ¿vale? Es decir, la prima, en este caso, como tenemos obligación a vender, esta prima siempre se pondrá en positivo, ¿vale? Aquí si ponéis resultado, pues 25 menos 25, ¿vale? Si aquí da igual ejercer que no la opción, porque es o venderlo, ejercerlo, venderlo 25 o venderlo al mercado 25, por tanto el resultado es nulo. Sí, pero para nosotros pues ganaremos el importe de la prima. Sí, y luego voy a intentar ponerlo todo junto. Ya la cuarta, perdón, en este caso el precio del ejercicio está por encima del precio, ¿vale? Por tanto, ¿qué va a hacer el comprador? ¿Qué prefiere el comprador? ¿Comprarlo a 26? O sea, el comprador tiene derecho a comprar esa opción a 26 o lo puede comprar al mercado a 25. Por tanto, el comprador no va a ejercer la opción. Por tanto, nosotros no vamos a perder nada, únicamente vamos a ganar el importe de la prima, 4. ¿Vale? Por tanto, el resultado global de todo esto, 0 menos 5, perdón, aquí no hemos puesto la respuesta, sería aquí más 3, más 3, más 4, pues aquí acabaríamos ganando 7, perdón, 7 menos 5, 2. 2. El resultado es una ganancia de 2. ¿Vale? Aquí sobre todo un poco encontrarle la lógica como decíamos. Vale, venga, avanzamos. Esta la vamos a poner arriba. Vale, nos dice calcular el coeficiente de volatilidad de un título sabiendo que el riesgo sistemático asociado expresado en términos de varianza es 36 y la desviación típica del índice de mercado es 4. Vale, entonces aquí, ¿qué sabemos? Que el riesgo sistemático o riesgo de mercado se mide con la beta al cuadrado multiplicado por la varianza del mercado, ¿sí? Que de hecho como tenemos la desviación típica del mercado, ¿sí? La varianza al final es el cuadrado de esta desviación típica, ¿vale? Por tanto, sabemos aquí, nos dice, el riesgo sistemático asociado es 36, luego nos piden calcular realmente el coeficiente volatilidad, ¿vale? Que no lo tenemos. Y sabemos la desviación típica, entonces la desviación típica es 4, por tanto 4 al cuadrado será la varianza. Por tanto, si aquí lo calculamos y lo pasamos al otro lado, esto nos quedará, o sea, 4 al cuadrado será 16, lo pasamos dividiendo el otro lado y nos quedará 2,25, tiene que ser igual a beta al cuadrado. Entonces, para sacar realmente el coeficiente de volatilidad, pasamos y hacemos la raíz de 2,25 y esto nos quedará 1,5. ¿Vale? Respuesta correcta, la C. Ya pasamos a las dos últimas. Nos dice la 19, una empresa tiene un activo de 16.770 y estima que si las previsiones son favorables, cuya probabilidad es del 65, obtendrá un beneficio de explotación de 25.430, mientras que si son desfavorables, con la probabilidad del 35, tendrá una pérdida de 9.000. Entonces nos piden la esperanza de la rentabilidad económica, ¿vale? La esperanza de la rentabilidad económica, al final sabemos que la rentabilidad económica se calcula dividiendo el beneficio de explotación entre el activo. En este caso cogeremos la esperanza del beneficio de explotación, que lo tendremos que calcular en términos de probabilidad, ¿vale? Dividido entre el activo. Por tanto, si calculamos esto, la esperanza del beneficio de explotación será la probabilidad del 65%, nos dice, de obtener un beneficio de 25.430 y a todo esto le sumaremos la probabilidad de obtener las pérdidas, un 35%, de tener unas pérdidas, aquí cuidado, lo ponemos en negativo. Por tanto, el beneficio económico, el beneficio de explotación esperado es de 13.099,5. Entonces, con esto ya calculamos la esperanza de la rentabilidad económica dividiendo 13.099,5 dividido entre el activo que nos dice el enunciado, que es de 16.770. Entonces obtenemos que
la rentabilidad económica esperada se espera generar una rentabilidad de los activos o económica, es decir, de cada 100 euros invertidos en el activo, generar 78,11 de beneficio de explotación. Vale, respuesta correcta, la D. Y vamos con la última, muy típica también, de una operación de swap. Nos dice, sean dos prestatarios que debido a su distinto rating, ¿vale?, su distinta valoración, pueden endeudarse en las siguientes condiciones de tipos de interés. Fijaros, la empresa A tiene mejores condiciones, ¿vale? Porque si se quiere endeudar a tipo fijo pagaría un 4,5 y a tipo variable el Euribor más 0,35 y la empresa B un poquito más elevado. Entonces, acuerdan realizar un swap repartiendo las ganancias. Y entonces nos dice, la empresa B se endeuda a tipo variable, al final se va a endeudar donde tengamos ventaja comparativa, ¿vale? Pero ya nos lo dice, se endeuda a tipo variable con la entidad financiera y pagando B a la empresa A el 4,5 más sus ganancias de arbitraje, ¿vale? Por tanto, perdón, que normalmente las tablas están al revés, ¿vale? La empresa B se endeuda a tipo variable, perdón, entonces la empresa A significa que se endeuda a tipo fijo y harán un swap, es decir, harán una permuta, se cambiarán como los tipos de interés. Entonces, primero aquí vamos a calcular la ganancia que se obtiene, ¿vale? Entonces, la ganancia por el hecho de endeudarse a estos tipos. O sea, fijaros, la ganancia en cuanto al tipo fijo, la empresa B en realidad se quería endeudar al tipo fijo, pero la empresa A tiene una ventaja de 2 puntos, ¿vale? Es decir, la diferencia entre 6,5% menos 4,5 es de 2 puntos. Aquí ganan 2 puntos haciéndolo al revés. Y aquí el hecho de que la empresa B se endeude a 0,75, la empresa A tenía ventaja, pero la diferencia no es tanto, ¿vale? Es decir, aquí digamos que ganan 2 puntos porcentuales y con el tipo fijo, perdón, con el tipo variable sería 0,35 menos 0,75. Aquí digamos que pierden menos 0,40 puntos, ¿vale? Entonces la ganancia total es 1,60. Y nos dice aquí que se reparten las ganancias de arbitraje al 50%, es decir, que cada uno se lleva el 0,80 para la empresa A y el 0,80 para la empresa B. Entonces, aquí nos piden el resultado de la operación para la empresa B. Aquí puedes hacer un poco como lo que hacemos siempre, el esquema de la empresa A, la empresa B, lo que paga, lo que recibe, o directamente también podríamos hacerlo distinto. Es decir, aquí vamos a hacerlo, si no podéis hacerlo de la otra forma también, que llegaréis al mismo resultado. El resultado de la operación para la empresa B. Vale, la empresa B se endeuda a Euribor más 0,75, sí, pero al hacer este swap, lo que acaba ganando es, o sea, se acaba endeudando, o sea, acaba permutando y acaba pagando el tipo fijo, pero con la ganancia, ¿vale? Es decir, la forma más rápida de hacerlo, luego lo hacemos de la otra manera, es que si inicialmente la empresa B se endeudaba a tipo variable, al hacer el swap se acaba endeudando a tipo fijo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el coste? 6,50, que era su coste a tipo fijo, pero esto será coste, pero como que hace este swap, gana este 0,80 que reduce el coste. Por tanto, digamos, el coste total o el resultado de la operación para la empresa B es que se acaban endeudando a un tipo fijo del 5,70%. ¿Sí? Lo podéis hacer así o lo podemos hacer de la manera que lo hacemos siempre, ¿vale? Vamos a hacer el esquema. Vale, aquí tenemos la empresa B, hay la empresa A y la empresa B. Vale, entonces la empresa A inicialmente nos han dicho que, o hemos deducido, que se endeuda a tipo fijo. Por tanto, paga un 4,5, ¿vale? Y la empresa B se endeuda a tipo variable, por tanto, le paga al banco el Euribor más el 0,75 y entonces hacen esta operación de permuta entre ellos, ¿vale? Entonces, la empresa A le paga a la empresa B su tipo variable, ¿vale? Que es Euribor más 0,75. 0,35, perdón. Y entonces la empresa B le paga a la empresa A su tipo fijo más la ganancia que le corresponde a 0,80, ¿vale? Porque claramente quien tiene la posición,
la mejor posición es la empresa A, por tanto la empresa B le va a pagar a la empresa A esta ganancia que le corresponde. ¿Sí? Entonces, con todo esto, ¿qué coste obtiene la empresa B? Pues obtiene que, fijaros, paga a la empresa A 4,5 más 0,80, o sea, paga al 5,30%. Paga al banco el Euribor más 0,75. ¿Vale? Entonces, en total lo que paga es el Euribor más 5,30 más 0,75 es el 6,05%. ¿Y qué recibe? Recibe de la empresa A el Euribor, recibe Euribor y recibe 0,35. Esto lo pongo en negativo porque reduce el coste, ¿vale? Por tanto, Euribor y Euribor se van y 6,05 menos 0,35, 5,70. ¿Sí? Lo podéis hacer así o lo podéis hacer de esta forma. Es decir, si os piden el de la empresa B, sabéis que acabará pagando el tipo distinto, de que si inicialmente se había endeudado tipo variable, acabará pagando el fijo, pero restando la ganancia que le corresponde. ¿Vale? De las dos formas llegaríamos, como os parezca más lógico y más razonable. ¿Vale? Pues nada más, hasta aquí este examen, espero que todo claro y nos vemos ya en siguientes vídeos. Saludos a todos.